Muy bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias por participar, gracias por estar presente. Y hoy queremos hablar sobre la puntualidad. Y cuando desde que ya tocamos este tema, algunos de nosotros ya podemos sentirnos un poquito incómodos. Algunos tal vez van a querer apagar su cámara porque van a decir, no, va a tocar carne, ¿no? Pero de eso queremos hablar porque es parte de un valor, de una característica que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores personas y de eso queremos aprender. Muy bien. Y la primera cosa que nosotros debemos responder es, ¿qué es la puntualidad? Y esta imagen que ustedes pueden ver, el reloj tiene la manera que marca la hora, marca el minuto y marca el segundo y los segundos. Entonces nosotros siempre hemos dicho, ¿no? ¿A qué hora? 10 en punto, 12 en punto. La puntualidad es eso. La puntualidad hace referencia al punto desde el latín, tiene que ver con el punto. Se usa con frecuencia acerca de la hora del reloj. Por ejemplo, la puntualidad es llegar o partir a la hora convenida. Y eso es lo que a veces no hemos aprendido nosotros porque podemos llegar tarde o partir tarde y a veces nos hemos justificado de varias maneras. Aparte de esto, es llegar o es hacer las cosas a su debido tiempo. Entonces, la puntualidad está relacionado con el reloj, con el punto del reloj, de hacer las cosas a tiempo o de partir en el momento o de llegar en el tiempo oportuno. La puntualidad como valor en el varón es importante, es mostrar, si yo tengo ese valor de la puntualidad en mi vida, entonces voy a mostrar estima por otros, haciendo lo que es correcto en el momento correcto. Si yo practico, aprendo el valor de la puntualidad, es que yo estoy preocupado por el aprecio, por la vida de las demás personas. No quiero afectarles su estima, no quiero afectarles su tiempo. Y eso es lo primero que debemos aprender. En segundo lugar, nosotros necesitamos entender algunas ventajas, por ejemplo, de la puntualidad. Por ejemplo, un hombre que practica la puntualidad va a ser un hombre que alcanza éxito. Una familia, una nación pueden avanzar con la puntualidad. Por ejemplo, los japoneses experimentaron la Segunda Guerra Mundial, experimentaron la bomba atómica, pero se han convertido en el país más desarrollado de Asia. Ellos fueron los pioneros y los mejores inventores. Entonces, pero cuando uno habla de la cultura japonesa, por ejemplo, la puntualidad es muy importante en ellos. Escuché, por ejemplo, hace tiempo el testimonio de una persona que decía, si han quedado, por ejemplo, encontrarse a fin de mes y por A o B van a tener un pequeño retraso para llegar a la hora, el fin de mes, 15 días antes están avisando que no van a poder llegar a la hora, van a llegar 15 minutos después, para que vean cómo es la consideración, la estima que tienen a la otra persona. También la puntualidad nos va a ayudar a ganar respeto ante las demás personas. La gente suele contar los defectos y las faltas de quienes los hacen esperar. Cuanto más tiempo esperan, más faltas pueden encontrar en nosotros. Y entonces, y eso es lo que va a hacer que nosotros
y vayamos perdiendo el respeto, precio de otras personas. Entonces, y aparte de esto, de poder lograr éxito, de lograr respeto, vamos a también a poder lograr la eficiencia en nuestra vida. El hombre puntual produce más, optimiza su trabajo y motiva al equipo con el ejemplo. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Vamos a ir siendo más eficientes porque llegamos a la hora y vamos a hacer las cosas mejor y no a prisa. También vamos a ganar aprecio con la puntualidad. El ser puntual es ser respetuoso del tiempo de los demás, es ser sabio en usar nuestro tiempo. Entonces, si yo soy respetuoso del tiempo de los demás, llego a tiempo, él no pierde su tiempo, aprovecha su tiempo y yo también. Entonces, y las personas que conversan conmigo, las personas que tratan conmigo, va a decir, no, esa persona cuando dice que va a llegar a tal hora, va a llegar. O va a traer esto a tal día, lo va a traer. Y entonces va a comenzar a apreciarnos a cada uno de nosotros. Apreciar significa darle más valor. Así es. Y en quinto lugar, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vamos a ir ganando es ese valor del compromiso. Para ser puntual, es necesario hacer un compromiso de abandonar la impuntualidad con el propósito de ser eficiente. Por ejemplo, nosotros deberíamos tomar ese dicho, la hora peruana o la hora cabana, y decirle, para mí va a ser un adiós a la hora peruana. Si llegamos a ese punto de decir adiós a la hora peruana, entonces nosotros estamos asumiendo un compromiso con uno mismo y eso nos va a llevar a que nosotros podamos lograr el aprecio, el respeto y podamos encontrar el éxito. Y así nos podemos convertirnos como un ejemplo personas que vienen después de nosotros. Por ejemplo, una persona puntual ayuda a los demás a aprender a ser ordenado. La puntualidad tiene que ver mucho con el orden, con saber administrar el tiempo, saber ordenar la agenda de tal manera que podamos movernos. Entonces, ventaja de la puntualidad, puedes ser una persona que logra éxitos, puedes ganarte respeto, puedes ser una persona eficiente, puedes ganarte el aprecio, puedes empezar a ser un hombre de compromiso y puedes ser ejemplo para otros. Ahora, por ejemplo, algunos pensamientos. Dice, un varón que practica el valor de la puntualidad hace las cosas inmediata y exactamente lo que le piden. Eso es, por ejemplo, si tú eres una persona que labora en una institución, el superior o el jefe te pide hacer algo, entonces tú haces las cosas inmediatamente. Pero un detalle más, haces exactamente lo que te piden, no haces lo faltando ni sobrando. Entonces, pero eso es la puntualidad. Ahora, también un hombre puntual demuestra que es un hombre de palabra y que es competente. Sí, eso es. Un hombre puntual está demostrando que su palabra tiene valor y que es competente porque cumple responsable con lo que dice. En tercer lugar, un hombre que llega a ser puntual ha logrado que el orden sea un hábito en su vida diaria. Así como el reloj funciona bien porque hay un engranaje que funciona como una máquina perfectamente y la hora siempre está avanzando exactamente, salvo que la esté bajando sin cuerda o sin pilas, ¿no? Pero si está con pilas o está con cuerdas, entonces el engranaje
sigue funcionando y todo va avanzando. Y eso es el orden. Entonces, un hombre no va a ser puntual, no va a practicar o no va a tener el valor de la puntualidad si no se ordena, si no hace de su vida un hábito en cuanto al orden. Entonces, saber, por ejemplo, que debes saber a qué hora debes levantarte, debes saber a qué hora debes hacer tal cosa o otra cosa, y si te has ¿cómo se llama?, puesto de acuerdo para encontrarte con alguien o salir con alguien o llevar a alguien, entonces si manejas una pequeña agenda, te va a ayudar para que no digas, uy, me olvidé, se me fue, y te haces al loco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo opuesto a la puntualidad? La impuntualidad. La impuntualidad es algo que nos caracteriza a nosotros. Los impuntuales se caracterizan por su lentitud. Un impuntual está demostrando que es una persona un poquito lento, no es eficiente. Entonces, es un poquito perezoso, podríamos decir también. Los impuntuales demuestran que son poco organizados porque quieren organizarse a última hora y les gana el tiempo. Los impuntuales evidencian que son perezosos. Es la pereza que no les permitió hacer las cosas a su debido tiempo o tomar las decisiones o levantarse o salir. El hombre impuntual no piensa en superarse, sino es esclavo del conformismo. No, le da igual. Ya pues, si me botan del trabajo, me botan. Es igual. Además, hay muchos lugares donde puedo trabajar. Y todavía para justificarse puede decir, hasta puedo ganar mejor. O para lo que me pagan, ¿no? La informalidad, esta es una cita de un educador, dice, la informalidad en atender una cita es un claro acto de deshonestidad. Igual puedes robar el dinero de una persona si robas su tiempo. Eso es algo que uno debe llegar a reflexionar. Por ejemplo, robarle el tiempo a alguien es como robar su dinero. Y uno puede llegar a decir, no, yo no soy ladrón, pero está robando su tiempo a las personas. Eh, ¿Qué dice el texto, la Biblia? Algunos textos bíblicos que quiero leerles a ustedes y puedan entenderse. El perezoso es más sabio ante el perezoso, dice, perdón, ratito, ya. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. En la pereza te hace pensar para justificar tus faltas y el impuntual siempre va a encontrar una justificación. Y entonces, y a veces hasta pueden enfermar hasta su mamá con tal de justificar, ¿ya?, su tardanza. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene gotera en la casa. Es interesante, las dos cosas van juntas. Negligencia, no es ordenado, no es sabio. Entonces el techo se hunde y cuando se hunde y por la pereza que tienes para arreglar el techo, entonces llueve y comienza a gotear. Pero si tú te das cuenta a tiempo, proteges el techo y tampoco va a gotear. Pero, ¿qué más dice la Biblia? Dice, aquí por ejemplo habla de unas vírgenes, pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. No, este es de los talentos. Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Cómo lo califica a este hombre que no hizo lo que debía hacer en el momento que debía hacer como siervo malo? Y así nos puede calificar al Señor. Y en otra parte, por ejemplo, habla de, dice,
Mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas y se cerró la puerta. Así es. Entonces aquí habla de unas mujeres, por ejemplo, que no estaban preparadas para el momento oportuno. Así es. Entonces la impuntualidad nos va a afectar, no nos va a ayudar, no nos va a hacer mejores personas, sino que nos va a hacer perder. ¿Qué más? Eh, Desafíos en cuanto a la puntualidad. Por ejemplo, existen unas aves que se conocen como las golondrinas. Y hay muchos tipos de aves, pero dice que especialmente las golondrinas, cada 19 de marzo llegan las golondrinas migratorias a San Juan Capistrano, California, en su regreso hacia el norte. Y mucha gente se va a ese lugar para ver cómo llega la cantidad de pajaritos a ese lugar. Puntualmente llegan tal fecha. Ellas ya saben qué día salir y cuándo deben llegar. Si en el reino animal existe la puntualidad y nosotros que somos, hemos sido creados para señorear sobre la creación, debemos practicar mucho mejor la puntualidad. Desafíos de la puntualidad. Por ejemplo, hacer lo que es lo correcto o lo que es correcto. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Aquí, por ejemplo, habla de actuar con honestidad. Sí. Entonces, aplicar la honestidad si queremos nosotros ser puntuales. El otro texto en Romanos también similar dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. ¿Por qué? Porque eso nos quita tiempo, nos desvía, nos distrae, las diversiones, las acciones de la carne nos distrae y esas cosas hacen que uno deje de hacer lo correcto, por ejemplo. Entonces, si tú te vas con tus amigos o te vas, no sé, tu esposa quiere algo o tu mamá, tu familia aquí te pide algo y tú decides pasar más tiempo con otras personas, entonces es lo mismo que el texto que dice, no estás andando decentemente. ¿Qué más? Hacer las cosas a tiempo. Eso es lo que reclama o nos desafía la puntualidad, hacer las cosas a tiempo. Por eso Pablo cuando habla a los Efesios dice, por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, una de las cosas que Pablo nos pide a nosotros es ser sensatos, no insensatos, y hay que aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo, por ejemplo, es priorizar las cosas más urgentes, importantes, que tienen que ver con lo que tengo que hacer en la casa o en el trabajo, pero tratar de organizarme de tal manera que yo pueda hacer lo que tengo que hacer y no distraerme en lo que no tengo que hacer. Entonces, en tercer lugar es actuar con diligencia. Dice Proverbios, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes. No estará delante de hombres sin importancia. Entonces, eso es lo que uno necesita aprender. Un hombre, por ejemplo, que entra a un centro de labores y es responsable y es un hombre que quiere verdaderamente ser diligente y comienza a trabajar como debe trabajar y entonces no se queda, está atento, más adelante esa persona va a escalar de puesto, más adelante esa persona va a asumir mayores responsabilidades y dice el texto literalmente,
va a llegar a estar trabajando delante de un rey, o sea, la máxima autoridad. Va a estar como persona de confianza. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre que actuaba con diligencia. Y normalmente los hombres que practican la puntualidad son diligentes. Actuar según lo acordado es otro desafío. Si tú te acuerdas con alguien una cosa, entonces hazlo. Y aquí, por ejemplo, yo pongo un texto bíblico cuando uno acuerda algo con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Lo mismo dice en Efesios capítulo 5, versículos 4 y 5. Entonces, eso es un valor. La puntualidad es actuar según lo acordado, para con Dios, para con el hijo, para con la esposa, para con el compañero de trabajo, para con el jefe, para con cualquiera. Por eso, en otra parte dice, por ejemplo, no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Ahora, Dios ya había pedido qué es lo que se debe hacer, cómo se debe actuar, y Dios mismo está diciendo al pueblo, no te demorarás, quiero que seas puntual. Y eso es lo que debemos ir aprendiendo nosotros. ¿Qué más? Actuar pensando en los demás. Ese es otro de los desafíos de la puntualidad. Hay que aprender a actuar pensando en los demás. ¿Y qué dice la Biblia? Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Pues por eso cité hace un momento, quitarle el tiempo a alguien es como robar su dinero. Y ahora, por ejemplo, si yo actúo pensando en los demás, entonces voy a tratar de organizarme y de no hacerle quedar mal o hacerle perder su tiempo. Eso es, porque a veces uno deja varias cosas porque tiene un compromiso con alguien y de pronto no aparece, no responde y entonces algunos apagan su celular o algunos te dejan en visto y no pasa nada, ¿no? Y después te justifican. Y por eso dice Pablo en los Filipenses, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros verdaderamente miremos a otras personas como personas que necesitan de nosotros y que debemos, no debemos afectarles, sino ayudarles, bendecirles. El Señor Jesús también nos habló de esto, ¿no? Que nosotros debemos hacer las cosas pensando en los demás. ¿Cómo aplicar la puntualidad? ¿Cómo aplicar la puntualidad? Esa pregunta necesitamos responder. Ahora, Benjamin Franklin dijo así, si el tiempo es más precioso de todo, desperdiciarlo debe ser el más grande derroche. Entonces, no, en estos tiempos de donde el tráfico, la distancia, entonces creo que ninguno quiere desperdiciar su tiempo. Y entonces por eso no quiere derrochar. ¿Qué podemos hacer para practicar, aplicar la puntualidad? Por ejemplo, debemos estar a la hora de la cita indicada y en el lugar indicado. Eso debemos procurar. Y de esa manera practicamos la puntualidad. Dos, debo prepararme con anticipación para evitar ser impuntual. Entonces, si yo sé que voy a ir a tal lugar y me va a tomar una hora, entonces yo tengo que prevenir que puede demorarse el carro, puede haber un tráfico difícil, entonces puedo
eh, adelantarme y llegar a la hora. Debo manejar una agenda o una alarma para no olvidar mis compromisos. Muchos de nosotros no nos gusta manejar la agenda. Todo lo tenemos aquí, pero la mente es frágil, la mente se olvida y nos acordamos después. Y eso ya comienza a que perdamos o comienza a dar mal testimonio de nosotros y van perdiendo el respeto o el aprecio hacia nuestra persona. No caer en la trampa de la autoconfianza y autosuficiencia. No, sí lo hago, sí puedo. No caigamos en eso. Hay que ser sensatos y responsables. Y aquí encontré este sticker, consejos para ser más puntual. Dice, comprométete a llegar temprano y si lo logras, recompénsate con algo que te guste. Si has llegado antes, 5 minutos antes, puedes comerte un helado. Ya. Entonces, o tomar una bebida, no sé, así es. O leer una revista. Adelanta 15 o 20 minutos tu reloj si es necesario. Algunos adelantan su reloj, pero por gusto, porque dicen, voy a adelantar 10 minutos y tengo que salir a las 7. ¿Ya? Entonces, pero se levantan a las 6:30. Ah, pero mi reloj está adelantado. Todavía tengo tiempo. Por gusto en adelantado, para justificarse. Ten en cuenta el tráfico. Salir unos minutos antes puede marcar la diferencia. Y cuarto, planifica tus actividades del día. De esta forma estarás más consciente del tiempo. Así es. Aquí esos consejitos son buenos para tomar. Y aquí hay algo que quiero mostrarles. Por ejemplo, esta imagen nos enseña algo de lo que debemos aprender. La puntualidad dice, nos vemos a las 12. Si tú llegas a las 11:59, estás a tiempo. Y si tú llegas a las 12, en teoría estás a tiempo. En teoría. Y si llegas 12:05, 12:10, o 12:20, o 12:30, estás tarde. Y si estás tarde, no estás. Y por eso dice abajo, haz de la puntualidad un hábito. Y esto solamente puede ser posible cuando uno asume ese compromiso de decir adiós a la hora peruana. Voy a hacer ahora las cosas a la hora del reloj. Y por eso algunos dicen a la hora inglesa. Muchas gracias. Ahí está el sticker del osito diciendo bien. Muy bien, quería compartir esto con ustedes acerca de la puntualidad.